Se titula La Biblia, las Escrituras y la Palabra. ¿Cómo es? La Biblia, las Escrituras y la Palabra. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ajá. Entonces, en la nueva traducción viviente, póngame la nueva traducción viviente, dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Me gusta esta versión porque se ajusta más a la traducción de los escritos más antiguos, porque en los escritos más antiguos no aparece verbo sino palabra, es decir, logos, del griego logos. Aparece la expresión logos. Logos significa palabra. Eso es lo que traduce logos, palabra. En el principio era logos. En el principio era la palabra. Logos también significa algo dicho, o la expresión del razonamiento. Es cuando alguien tiene la facultad mental en ella trabaja ideas, pensamientos, elabora un concepto y lo expresa, habla. Entonces lo que habla es la palabra. Logos da la idea de la expresión final del proceso de razonamiento. O sea, es mucho más que palabras. Cuando usted habla de lo que hay en su mundo interior. ¿Amén? O sea, la palabra lo expresa a usted. Por eso cuando usted hable, hay un dicho antiguo que dice: piense antes de hablar. En los juicios se dice: todo lo que diga será usado en su contra. ¿Por qué? Porque cuando usted habló, ya usted expresó lo que hubo dentro. No hay palabras inocentes, las palabras no se expresan. A veces la gente dice: ay, qué pena, no, ya lo soltó, ya. Entonces, logos es la expresión de la mente de Dios. En el principio era la palabra era Dios. Entonces hoy vamos a darnos a la tarea de estudiar estos conceptos: Biblia, Escrituras y Palabra. Cuando nos damos a la tarea de estudiar la palabra, de leer la palabra, debemos tener en cuenta algunos principios que nos ayudan a abordarla bien, a comprenderla mejor, porque la Biblia es un libro. Cuando usted lo toma en sus manos, usted tiene en sus manos un libro. De hecho, Biblia significa colección de libros, porque hay muchos libros encapsulados en uno solo. Entonces, lo primero que debe usted entender es que la Biblia es una idea de Dios. O sea, en el principio Dios tuvo la idea de darse a conocer y de dar a conocer a su Hijo. O sea, la idea de Dios, ¿cuál fue? Darse a conocer y dar a conocer a su Hijo. Al principio, ¿cómo lo hizo? A través de los hechos. Los que experimentaban, lo que veían de Dios, lo daban a conocer voz a voz. En el principio, Moisés no le decía a la gente: ahora abran sus Biblias. No existía la Biblia. Todo era en el discurso, en las casas. Por eso el mandamiento que da el Señor a través de Moisés a su pueblo es: y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, hablarás, las dirás, las darás a conocer voz a voz. Esa fue la idea principal de Dios. Por eso en Juan 17:3 el Señor hablando dijo que la vida eterna es que conozcan al Padre y que lo conozcan a Él. O sea, la idea de Dios es siempre darse a conocer al ser humano. Al principio decía fue voz a voz, el registro de la historia que daba voz a voz, de generación en generación, experiencias que se transmitían a través de los hijos. La revelación de Dios, los misterios de Dios estaban escondidos ahí
en esa transmisión. O sea, muchos padres le contaban a los niños historias de Dios, de lo que Dios había hecho con ellos, y sin saberlo, encapsuladas en esas palabras, en esas historias, iban misterios de Dios, revelación de Dios. Más adelante, con el desarrollo del ser humano, en su creatividad, vino la escritura. Entonces todos los dichos ya comenzaron a plasmarse, ya comenzó a escribirse. Ya lo de Dios ya no era solo contado, sino que uno se daba a la tarea de escribir. Y ahí en esa escritura encontramos dichos, historias, anécdotas, pero sobre todo los misterios y la revelación de Dios. Todo lo que se había contado ahora está escrito. Y actualmente ya no solamente tenemos en papel, ahora la tecnología avanzó. Ahora usted tiene una Biblia en su móvil, en su computador, en su tablet. ¿Ve? Entonces ya, porque la tecnología ha avanzado. Entonces no es pecado que usted tenga la Biblia en un celular. Eso es hacer uso de la tecnología. ¿Amén? Para no ir incómodo. Más, si usted tiene en la Biblia, hay algo que se facilita en la Biblia, en el celular, y es que la Biblia usted la puede tener en muchas versiones. Entonces usted mismo llega a leer un versículo y después llega versión tal, versión pasión, versión nuevo, traducción viviente, versión tal, y usted ahí la tiene. Muchas Biblias aquí, en este aparatito. Ahora veamos el concepto de Biblia. Decíamos que es una colección de libros. Es un libro que contiene muchos libros. La Biblia comenzó a escribirse, se escribió por un periodo de unos 3000 años. Y fue escrito por más de 40 autores diferentes, de diferente condición cultural, en cuanto a educación, formación. O sea, de los escritores de la Biblia tenemos campesinos, pastores, pescadores. El más erudito de los escritores fue Pablo, y también estuvo Lucas, que era médico. Y estos autores, en diferentes etapas de la historia, escribieron inspirados por Dios, pero manteniendo un hilo de inspiración. ¿Cuál es? Revelar a Dios, dar a conocer a Dios y dar a conocer a su Hijo. Esa es la principal idea de Dios. Amén. Estamos aquí atentos. Que en las Escrituras Dios darse a conocer, revelarse. Entonces, muchos hombres inspirados por Dios dieron a conocer a través de la Escritura. Entonces, por eso hay unos libros que se añadieron después, que se llaman apócrifos, pero que los estudiosos de la Biblia, al contemplarlo, se dan cuenta que ellos no mantienen ese hilo de revelación. Por eso en las Biblias que conocemos, protestantes, evangélicas, la Biblia que usamos, no se encuentran, porque ya se salen de esa línea de revelación, de inspiración. La Biblia como libro tiene bibliografía, o sea, contiene en la parte literaria, tiene poemas, historia, tiene un sinnúmero de todo lo que tiene que ver con la literatura, parábolas, hipérboles. La Biblia la encontramos así dividida: Pentateuco o Ley, que son 5 libros, ¿no? Pentateuco, Penta, 5, los libros, 5 libros de la ley. Después están los libros históricos, primero Pentateuco y después libros históricos. Después tenemos también libros poéticos. Están después los profetas mayores y los profetas menores. También tenemos después los evangelios, la historia de la iglesia primitiva,
las epístolas del apóstol Pablo, después las epístolas generales y Apocalipsis. Eso es lo que aparece ahí en el índice, la división de la Biblia como libro. Una pregunta que tenemos que hacernos: todo lo que está en el libro, en la Biblia, ¿fue inspirado por Dios? Todo lo que está en el libro, en la Biblia, ¿es palabra de Dios? Entonces eso lo vamos a estudiar. Desde luego que sí, es inspiración de Dios el libro. O sea, los hombres que escribieron inspirados por Dios. Pero en la inspiración que Dios le da, todo lo que Dios le da no es palabra de Dios. Porque si usted escudriña bien, hay palabras de hombres. Hay palabras, habló hasta la burra de Balaam. Habló Adán, hablaron los reyes, habló Abraham, Moisés, David. Entonces, hasta los demonios hablaron. Cuando el Señor, ¿quién eres tú que vienes a atormentarnos? ¿Ve? Cuando Satanás le habló a Eva también. Esto todo está registrado en la Biblia, pero no son, ustedes deben entender, esas no son palabras de Dios. Entonces, toda la Biblia es inspirada por Dios, pero todo lo que está en la Biblia no es palabra de Dios. Amén. Ahora sí nos vamos enfocando. Sí, porque usted habla la Biblia así al azar y dice, y Judas se ahorcó. Entonces usted no puede decir, amén, el Señor me ha hablado. Por ejemplo, un ejemplo, el apóstol Pablo escribe a los Corintios, 1 Corintios 7, 25 al 27. 1 Corintios capítulo 7, versículo 25 al 27. Y encontramos que Pablo es honesto al escribir. Pablo es honesto, Pablo es sincero, él no miente. Él dice, ahora con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor. Entonces él está aclarando ahí, ¿para ellas qué? No he recibido del Señor ninguna orden, nada. Pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza, que les transmitiré a ustedes. O sea, él está diciendo, ahora de aquí en adelante, aquí no va a hablar Dios. Dios no me dijo, dígale a las jóvenes que no se han casado. No, Dios, ahora voy a hablar yo. El que va a escribir soy yo, Pablo. Entonces ahí escribe Pablo. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Y si no tienes esposa, no busques casarte. ¿Eso es palabra de Dios? No. Ahí está hablando Pablo. Pero está dando un consejo sabio, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a la sabiduría que Dios le está dando. Dice él que es un consejo digno de ser tenido en cuenta. Tanto los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo para registrar los misterios de Dios. Y los misterios de Dios es revelar a Cristo. Por eso le decía ahorita, los libros que no están registrados como canónicos, estos libros no están registrados porque ellos no guardan la línea de revelación de Cristo en lo que se escribió. Entonces por eso salieron, porque ahí no está revelado a Cristo. Amén. Colosenses capítulo 1 versículos 25 al 26. La Reina Valera dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahí está el apóstol aclarándonos que todo lo que está escrito, en ello hay misterios. Ahora, el segundo concepto, las escrituras. Dentro de la Biblia están las escrituras. Las escrituras son las palabras que salieron de la boca y del corazón de Dios. O sea, en las escrituras sí está lo que Dios dice.
Amén. Entonces, cuando usted encuentra lo que Dios dice, ahí está usted en la Escritura. ¿Por qué Escrituras? El Señor Jesús le dijo a los judíos en Juan 5:39, les dijo: escudriñad las Escrituras. O sea, aquellos escritos donde Dios habló. ¿Sí? O sea, escudriñen eso. Por eso ellos escudriñaban a los profetas. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, cuando usted va a la Biblia, porque en la Biblia usted encuentra historia, pero dentro de esas narrativas usted llega a un momento cuando se encuentra con escritura, y en las escrituras entonces usted empieza a buscar qué dice Dios. Las escrituras es lo que debemos escudriñar y están dentro de la Biblia. Por eso él dice: toda la escritura está para revelarme a mí. En las escrituras encontramos en ellas los pactos de Dios. Entonces, cuando usted va a las escrituras y usted encuentra los pactos de Dios, usted debe discernir cuál es el pacto que usted está viviendo ahora. ¿Ve? Porque si usted no sabe discernir, entonces usted lee el pacto antiguo y usted va a querer vivir lo del pacto antiguo, y usted hace una mezcla y usted no sabe que usted está en un nuevo pacto. ¿Ve? Entonces, el creyente, ¿qué es lo que más le corresponde escudriñar y saber? El nuevo pacto bajo el cual está viviendo. Porque la Biblia, aunque está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, el nuevo pacto no inicia en Mateo. El nuevo pacto inicia cuando muere Jesús. Porque él dice: esta es mi sangre. Sangre de un nuevo pacto. O sea, en la sangre, al haber derramamiento de sangre, comenzó un nuevo pacto. Se hizo la apertura de un nuevo pacto. Entonces usted debe escudriñar qué es lo que le corresponde a usted vivir ahora, estando en Cristo Jesús, bajo un nuevo pacto. Amén. Entonces, para que no le confundan a usted con cosas que tienen que ver con Israel y con la ley, sino con las cosas que tienen que ver con lo nuevo de Dios para sus hijos, para su pueblo. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, el verso 17, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces él dice, ahí usted está, cuando usted encuentra las escrituras, dice toda la escritura. Fíjense que ahí no dice toda la Biblia. ¿Qué es lo que dice que es útil? Toda la escritura. Hablando de las sagradas, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y al escudriñar las escrituras, esto nos lleva al tercer punto ya para terminar, y es que en las escrituras usted encuentra la palabra de Dios. ¿Ven? O sea, usted agarra la Biblia, usted está en un nuevo pacto, comienza en ella a buscar las escrituras, y al escudriñar las escrituras, en ella usted debe encontrarse con la palabra, o sea, con Jesucristo, porque el propósito de Dios es revelarnos a Jesucristo. Y cuando usted se encuentra con la palabra, entonces dice Hebreos 4:12, la Reina Valera dice: porque la palabra de Dios es viva. Entonces fíjese cómo un libro contiene escrituras, o sea, la inspiración de Dios, y en esa parte de escritura está la palabra. Y cuando usted se encuentra con ella, la palabra de Dios, ¿qué es? Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces repito, ¿qué es lo que es viva y eficaz? ¿La Biblia o la palabra de Dios? Cuando usted se encuentra con la palabra. Entonces, en las Escrituras usted debe ir a ellas para encontrarse con Cristo, que Cristo se le revele, porque según Juan 1:14, Él es la palabra que se hizo carne. O sea que es necesario que esa palabra que se hizo carne ahora se haga carne en mí, porque el propósito de Dios es que usted manifieste a Cristo, que usted al ir a las Escrituras se vista de Cristo, Él sea su vestido y usted lo manifieste al mundo, que usted sea. Por eso Pablo al escribir dijo: ustedes son las cartas abiertas. Ustedes son la palabra de Dios hablando, mostrando. En la palabra de Dios encontramos que tenemos todo. Que también en la palabra de Dios encontramos quiénes somos. Está en nuestra identidad y está escondidas todas las herramientas y las armas que necesitamos para la vida, para vivir en victoria. Colosenses 2:2-3. ¿Qué dice Colosenses 2, del 2 al 3? La Nueva Traducción Viviente. Dice la Nueva Traducción Viviente, Colosenses 2:2-3. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, cuando usted se encuentra con Cristo, Él le da sabiduría. Él es la sabiduría de Dios. Entonces, cuando usted vaya a Él, en Él encuentra sabiduría. El Santiago escribió: si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios es cuando usted se encuentra en las Escrituras con la palabra viva y eficaz, que le revela a usted los planes de Dios para su vida. Entonces, cuando usted conoce el propósito de Dios para su vida, comienza a meterse en sus planes. Entonces, fíjense para qué es la Biblia. La Biblia no es un libro para tenerlo ahí en el celular ahora sino la Biblia es un libro para que usted lo habla, al abrirlo se encuentre con las Escrituras y en ella escudriña hasta encontrar a Cristo para usted. Y a ese Cristo lo haga carne en usted y permita que lo llene de sabiduría y permita que lo ayude a involucrarse en los planes de Dios, porque solo ahí encontrará usted la verdadera realización. Entonces, esta palabra viva, cuando se hace, es viva y eficaz, dice, pero ¿cuándo se hace viva y eficaz? Cuando usted la abraza, cuando usted la recibe y cuando usted le dice a Dios: quiero ser esto que dices de mí. Santiago por eso dice: cuando alguno va, dice que la palabra es como cuando alguno va al espejo, dice, y se ve. Dice, pero cuando usted lo mira naturalmente, usted dice, cuando usted mira la Escritura naturalmente, dice, usted se ve como Dios lo ve, pero cuando se va, se olvida. Cuando usted va al espejo, ¿a qué va? A peinarse, a arreglarse, ya estoy listo, bien, y sale. Entonces, cuando usted va a las Escrituras, usted va y se ve, dice, este soy yo. Esto es lo que dicen las Escrituras de mí. Esto es lo que la palabra de Dios quiere hacer en mí. Entonces, y sale usted como un hombre espiritual, transformado,
dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando usted mira la Biblia naturalmente, usted la mira y dice, ay, tan bonito, tan lindo, sí. Y se va y sigue haciendo lo mismo. Entonces usted no se encontró con la palabra, usted se encontró con un libro. ¿Ve? Entonces, si un creyente no va a tomar la palabra de Dios como la inspiración de Dios para transformar todo su ser, para moldear su caminar, entonces no lea otro libro. Algo que le divierta, que lo haga reír, porque está perdiendo el tiempo. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene que ser consciente de lo que va. Yo estoy en Cristo. Usted se sienta a leerla. Espíritu de Dios, voy a escudriñar las Escrituras. Muéstrame a Cristo. Y revélame a Cristo. Y cuando me lo revele, yo quiero verme ahí. ¿Por qué? Porque cuando usted ve a Cristo, usted comienza a verse a usted. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. O sea, usted debe ser ahora un Cristo en esta tierra, alguien que refleja. Por eso Romanos 8 dice que el propósito de Dios, dice, es hacernos conforme a la imagen de su amado Hijo. Entonces, cuando empezamos a escudriñar las Escrituras de esta manera, a ir a la Biblia de esta manera, entonces el cristiano ya no va a tener las excusas que tiene todo el mundo. ¿Cuáles son las excusas de todo el mundo? El que no ha ido a las Escrituras, el que no se le ha revelado la palabra. ¿Cuáles son las excusas? Ay, no, es que hay que entenderlo, él es hombre. No hay que entenderla, ella es así. Entonces, ¿para qué está la Escritura? ¿Para qué está la palabra? Si no es para transformar a la persona, para que ya no sea así, sino para que sea conforme a lo que dice la Escritura que ella es ahora. Por eso el apóstol Pablo escribió, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si está, es una nueva creación. Entonces, ¿y qué dice con las cosas viejas? Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas no son, es que yo soy así, es que mi abuelo, no, es que hay que entenderla, porque mire, la mamá, el papá, no. Usted en Cristo se murió su genealogía antigua, ahora usted nació de nuevo, usted es una nueva creación y usted tiene que, a la luz de la revelación de la Escritura y de la palabra que viene a su vida y penetra hasta lo profundo de su ser, comenzar a manifestar una nueva creación, vestirse del nuevo hombre y quitarse todo lo del viejo hombre. Amén. Entonces creemos en la palabra de Dios y debemos saberla usar, porque en ella están las Escrituras, y cuando encontramos en ella la palabra, ella es viva y nos va a transformar toda nuestra manera de ser y de vivir.